Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a adelantar la segunda parte de la clase de penal especial. Ya habíamos hablado del derecho del bien jurídico, de la honra, la integridad moral de las personas, y ahora vamos a hacer referencia al bien jurídico de la familia. En primer punto, es importante resaltar la protección constitucional que se ha dado a este bien jurídico y que claramente está esbozada en el artículo 42 de la Constitución Política, el cual da inicio al capítulo segundo que habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Este artículo 42 hace referencia a la protección a la familia, el matrimonio, el divorcio, el estado y el estado civil de las personas, y concretamente parte de la idea de señalar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos, la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Dice que el Estado y la sociedad garantizará la protección integral de la familia y la ley podrá determinar el patrimonio familiar como inalienable e inembargable. Miren este punto que me parece importante, y es que se habla de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia, que son inviolables, y que las relaciones familiares se basan en la igualdad de los derechos y los deberes de la pareja y el respeto recíproco entre los integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considerará destructiva de su armonía y su unidad y será sancionada conforme a la ley. Este punto es de vital importancia porque creo que ya comienza a colocar la base y los cimientos de lo que sería este proceso de protección especial de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Miren que el bien jurídico que se protege aquí es el bien jurídico de la armonía familiar. Claramente la norma está haciendo referencia a eso, a la armonía familiar. Y desde esta óptica es necesario que establezcamos la diferencia, porque resulta que en la práctica parece que hubiese una confusión entre lo que es el bien jurídico protegido por el delito de la violencia intrafamiliar, ya que muchos consideran, o pareciera que considerara, que lo que se pretende aquí proteger es el bien jurídico de la integridad personal, y no es así. Yo he notado en la práctica errores judiciales graves, como sería el hecho de establecer que si una persona agrede a varios miembros de su núcleo familiar, habría un concurso homogéneo sucesivo de delitos de violencia intrafamiliar. Es decir, que si yo agredo a mi mamá, agredo a mi hermano y agredo a mi esposa, todos dentro del mismo vínculo o núcleo familiar en el que estamos reunidos, básicamente yo estaría cometiendo un concurso de delitos de violencia intrafamiliar, y no es así. Se está vulnerando un solo bien jurídico o se está causando un solo agravio al bien jurídico, y es el bien jurídico de esa armonía familiar, de esa estabilidad de las relaciones que se dan, que se construyen en el seno de ese núcleo familiar, la que se están viendo afectada, independientemente de que yo haya agredido físicamente a 2 o 3 o 4 personas que hagan parte de ese mismo núcleo. Entonces, es claro que existe entonces esa confusión en la práctica, y que básicamente tendríamos que verificar esas situaciones, porque muchas ocasiones encontramos que situaciones concretas de agresiones no necesariamente destruyen la armonía, o situaciones en las que ni siquiera hay una agresión física sí constituyen actos de destrucción de esa armonía y de esa paz sobre la cual se deben basar las relaciones de las personas que hagan parte de un núcleo familiar. Entonces, eso es una situación que tenemos que tener muy clara, y que vamos a desentrañar a lo largo de las diapositivas que vamos a poner o que vamos a presentar a continuación. Entonces, voy a compartir acá un momento estas diapositivas para que vayamos perfilando la información que estamos esbozando ahora. Vamos a colocarla más grande para que pueda apreciarse de una mejor forma. Si analizamos el bien jurídico de la familia, básicamente como ese respeto que se debe dar a ese núcleo, esa armonía que se da dentro de ese entorno familiar, tenemos que tener dos lecturas que no podemos perder de vista. La sentencia C
368 del año 2014 y la sentencia C674 del año 2005. Con respecto a este punto, y analicemos el primero de estos delitos, que es el delito de la violencia intrafamiliar, que es el delito que digamos que por excelencia destruye esa armonía. Miren que básicamente la Constitución hace precisamente referencia a eso. La violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y su unidad. Es claro que la primera forma que se ha identificado por parte del constituyente como situaciones que afectan esa armonía y esa unidad familiar es precisamente el hecho de la existencia de violencia entre los miembros que hacen parte de esa familia. Entonces aquí venimos y observamos cómo se trata de manera concreta, y en esta sentencia lo podemos ver, que la violencia intrafamiliar se entiende como ese daño, maltrato físico, psicológico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa. Fíjense que no es solamente aspectos o que violencias que tengan que ver con transgresiones a la integridad física, sino también psicológica o incluso aquellas situaciones de menoscabo, de autoestima de personas que hacen parte del grupo familiar, que de una u otra manera se puedan entender como maltrato psicológico. Más recientemente se ha venido también expresando que las formas de violencia económica también constituyen un maltrato o una vulneración o ruptura de esa unidad o armonía familiar. Entonces, todos estos agravios básicamente atentan, digamos, esa protección especial que se pretende dar a lo que se conoce como un vínculo que se da de manera natural. Porque fíjense que la mayoría de situaciones en las que observamos las personas que hacen parte del entorno del núcleo familiar, hay una decisión voluntaria de un hombre o una mujer de unirse, o de por menos de dos personas unirse para formar una familia, no necesariamente incluyamos un género específico. Claramente observamos que más allá de eso, hay otro tipo de vínculos que terminan surgiendo. Vínculos de manera natural, como sería el del padre e hijo, que son vínculos de consanguinidad. Hay otros vínculos que se dan incluso cuando existe una estrecha comunidad de vida, y ya vamos a observar cómo ese concepto de familia dentro de lo que es el ámbito de protección de la legislación colombiana es un concepto ampliado, no es un concepto reducido, sino ampliado, en el cual personas que se encuentran integradas de manera estrecha a la comunidad de vida, como podría ser alguien que cuida a uno de los miembros de la familia, por ejemplo, una nana que cuida a un hijo mío, o una enfermera que cuida a mi mamá, son personas que se hayan integradas de pronto al núcleo familiar, y existiendo ese vínculo que ya no sería un vínculo de consanguinidad ni sería un vínculo filial, sino simplemente un vínculo de convivencia, también se amplifica hacia ellas el concepto de protección especial de la familia. Por eso al final hablan de aquellas personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Y aquí se me ocurre que comienza a surgir situaciones incluso de carácter contractual, porque si alguien, por ejemplo, vive en mi casa, alguien me alquiló una pieza y vive aquí en mi casa y está integrado entonces a mi núcleo familiar de manera permanente en virtud, perdón, de ese vínculo contractual que lleva a que esa persona viva aquí en mi casa, sea porque trabaje o estudie, un pensionado, lo que sea. Claramente frente a ella también existe una situación en donde se pudiera alterar la convivencia a partir de situaciones de maltrato físico o psicológico que permitan en un momento dado afectarse el bien jurídico de la familia. Entonces fíjense que el concepto es un concepto ampliado que incluso a mi juicio trasciende ese concepto natural que se da en el constitucionalismo colombiano. Entonces, fíjense que desde esa óptica, la Sala Penal de la Corte considera que existe un deber especial de protección a la familia y dentro de ella a aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y aquí sí me parece que es importante que hagamos énfasis en esto, porque vamos a encontrar que desde el punto de vista punitivo existe un trato diferenciado y casi que se da una especie de discriminación positiva frente a algunos miembros de la familia que por sus condiciones especiales, algunas de carácter biológico y otras simplemente por temas relacionados con la edad, como podrían ser los niños o los adultos mayores, y biológicos en el caso de las mujeres, se entiende
que existe una necesidad de protección especial a esa persona dentro del núcleo, lo cual conlleva a que en virtud de ese principio que establece la libertad del legislador de configuración o la libertad de configuración legislativa que tiene el Congreso de la República, permite establecer tratos diferenciados dentro de miembros de un mismo núcleo familiar cuando estos sean sujetos pasivos de este comportamiento, de este tipo de conductas. Entonces, es importante que tengamos claro ese aspecto, porque necesariamente vamos a observar cómo en la práctica existe una especie de práctica en la que se sanciona por parte del Estado con mayor rigurosidad el comportamiento que se comete contra personas que por sus circunstancias especiales merecen un ámbito especial de protección por parte del legislador. Entonces, estos aspectos o estos puntos vamos a desarrollarlos ya al tenor de lo que establece el delito de violencia intrafamiliar consagrado en el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice la norma? El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Aquí en este primer punto, y vamos a desglosarlo por pedazos de este artículo, observamos lo primero. Estamos hablando de la necesidad de que exista un sujeto activo indeterminado, pero un sujeto activo indeterminado que termina finalmente siendo o teniendo un nivel de calificación especial, habida cuenta de que necesariamente tiene que ser alguien que esté vinculado a ese núcleo familiar o esté estrechamente vinculado por convivencia a ese núcleo familiar. Finalmente, yo no podría recausar un delito de violencia intrafamiliar en la casa de un vecino. Por lo tanto, ese el que o esa expresión de indeterminación del sujeto activo es una expresión de indeterminación que al final termina siendo condicionada a circunstancias específicas de convivencia dentro del núcleo familiar. Posteriormente, vemos que la forma en que se da el maltrato puede ser físico o psicológico y habla de cualquier persona que sea miembro del núcleo familiar, y hasta aquí considero que la norma es acertada y que posteriormente vamos a ver que ese concepto de ampliación del concepto de familia termina trayendo en la práctica algunas dificultades. Por otra parte, observamos que se señala un aspecto que me parece supremamente importante, y es que este es un delito que tiene naturaleza subsidiaria, es decir, que en muchos casos observamos que si dentro del núcleo familiar se dan situaciones que pueden afectar de manera clara otros tipos penales, necesariamente cede el delito de la violencia intrafamiliar y comienza a analizarse la posibilidad de que se incurra en otro tipo de comportamientos, como por ejemplo lo que tiene que ver con situaciones concretas de feminicidio, situaciones concretas de homicidios o tentativas de homicidio, de feminicidio, las cuales parece que llevaran al traste esta conducta. A mi juicio me parece que es un error, porque repito, aquí el bien jurídico de protección es totalmente diferente, y entonces parece que de por sí el mismo legislador no tuviese claro que el ámbito de protección es la armonía o unidad familiar. Entonces vamos a suponer que dentro del seno de mi familia yo estoy realizando actos de degradación frente a mi esposa, y ella por su condición de ser mujer, o yo la estoy instrumentalizando por su condición de ser mujer, quiere decir que estaría cometiendo esa circunstancia específica que establece el delito de feminicidio. Si yo particularmente entonces excediéndome en ese comportamiento agresivo, puedo estar incurso en una tentativa de feminicidio, entonces se excluye la existencia del delito de violencia intrafamiliar cuando finalmente sí se está afectando el bien jurídico de la unidad. Es decir, si yo vengo y apuñalo a mi esposa, doy 5 puñaladas y cometo entonces el delito de feminicidio, entonces pareciera que se diera el delito de violencia intrafamiliar al punto concreto del feminicidio y no se estaría cometiendo el delito de violencia intrafamiliar. A mí me parece que es un error, porque claramente es una situación de inmensa afectación al bien jurídico de la unidad y la armonía familiar. Entonces debería darse un concurso entre estos dos comportamientos. Sin embargo, la norma estableció la posibilidad de que exista una conducta, en el caso de la violencia intrafamiliar, que sería residual a que no estaría cometiéndose otro hecho o otra conducta punible concreta.
Vamos a suponer que en el seno familiar entonces se estén dando otros comportamientos, como podría ser, no sé, limitar la movilidad. Ya vamos a ver que hay otros bienes jurídicos u otros delitos que concretamente atacan aspectos sustanciales o aspectos muy concretos de esa convivencia, la cual podría en un momento dado entenderse como violencia intrafamiliar, pero definitivamente se está afectando otro tipo de bienes jurídicos, como cuando se impide la locomoción de una persona que hagan parte del miembro, o sea, miembro de mi núcleo familiar, cómo se sale del contexto de lo que es la violencia intrafamiliar y aterrizamos en otra conducta que concretamente está estableciendo o tipificando ese comportamiento. Entonces, dice el segundo punto, y aquí es donde viene el trato diferencial o lo que yo decía hace un momento, la discriminación positiva. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un miembro, sobre un menor, perdón, adolescente, una mujer o una persona mayor de 60 años o que se encuentre en una situación de discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica. O a quien se encuentre en estado de indefensión o cualquier condición de inferioridad. Mire que claramente aquí se prevalece esa situación especial de protección a aquellas personas que hacen parte del núcleo familiar y que por alguna razón estén en una circunstancia concreta de manifiesta inferioridad frente a los otros miembros del núcleo familiar que pudieran realizar esa afectación. Eso claramente desarrolla el artículo 13 de la igualdad y además de eso desarrolla ese concepto de familia en el sentido de la protección especial a aquellas personas que dentro del núcleo familiar se encuentren en alguna circunstancia de indefensión o inferioridad. Luego tenemos cuando se señala que cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título primero y cuarto del Código Penal contra un miembro del núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia de este nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad. Aquí miren que digamos, tan especial la protección que ha querido dar el legislador a este bien jurídico, que para este caso concreto nos salimos incluso de las reglas generales que establece el Código Penal para establecer la movilidad dentro de los cuartos punitivos, y el hecho de existir antecedentes penales o circunstancias específicas donde con anterioridad se haya vulnerado esa armonía familiar, se toma como un aspecto para determinar una circunstancia de mayor punibilidad específico para el delito de violencia intrafamiliar que altera necesariamente la posibilidad de moverse dentro de los cuartos punitivos que establece el tipo penal. Pero lo que me llama más la atención es lo que tiene que ver con este parágrafo, el cual de manera concreta establece unos miembros del núcleo familiar que siendo sujetos pasivos del comportamiento, o que pueden ser sujetos pasivos del comportamiento, y entonces la norma lo que está haciendo aquí es sacando o estableciendo más bien una esfera especial o un listado enunciativo de personas que pueden ser miembros del núcleo familiar, así a partir de nuestro concepto jurídico no lo sean. Dice los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubiesen separado o divorciado. A mí particularmente me parece que aquí hay un error del legislador y que hubo un exceso en ese ejercicio de libertad de configuración legislativa, porque entonces quiere decir que si yo entonces estuve en una unión marital con una mujer y al cabo de un tiempo ya termino ese vínculo marital y inicio un nuevo vínculo con otra persona, quiere decir que yo quedaría entonces en ese momento con dos núcleos abiertos, un núcleo familiar anterior y otro nuevo núcleo, y si yo realizo un acto de violencia dentro de ese anterior núcleo familiar que ya pues ni siquiera ya en este momento está vigente, no hay una voluntad de permanencia de esa familia o de seguir integrado a ese núcleo familiar, sigo vinculado casi que de manera permanente y de por vida a ese núcleo familiar, y eso me parece que es un error. Miren, y esto se contrasta todavía más con el punto 2 o el punto B, que dice el padre o madre de familia. Bueno, aquí es claro que padre o madre de familia, aun cuando no se haya vinculado dentro del vínculo, claramente sería una circunstancia. Yo me fui de mi casa hace 20 años y si cometo un acto de agresión a mi mamá, obviamente ella será mi mamá toda la vida. No hay ex mamá, si hay expareja. Pero miren el último punto,
el último punto. Vamos a volarnos un poquito el tercero y vamos al último para relacionarlo con el primero. Miren lo que dice el último. Las personas con las que se sostenga o haya sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Lo que quiere decir entonces que si yo tengo mi núcleo familiar con mi esposa y tengo un amante, básicamente yo podría cometer violencia intrafamiliar, tanto en el núcleo familiar que tengo con mi esposa, como en el núcleo que tengo creado con mi amante, porque estoy viviendo también con ella y tengo dos hogares. Entonces quiere decir que desde ese punto de vista se daría una situación de pluralidad de núcleos familiares similar a la que establece el numeral primero, lo que a mi juicio es un error del legislador, porque es que finalmente el concepto de familia no puede ser tan extendido. Y el punto C, que es lo que veníamos hablando hace un momento, quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. Quiere decir ello que cualquier persona que de pronto se encuentre al cuidado de un miembro del núcleo de la familia y yo realizo contra ella un acto de agresión, estaría realizando un acto de violencia intrafamiliar, por lo tanto el concepto de familia aquí en este punto es un concepto extendido. Vamos a mirar entonces cuál sería la clasificación de esta conducta. ¿Es una conducta o es un tipo penal de mera conducta? Es decir, no se necesita que haya una afectación real al bien jurídico con el solo hecho de realizar ese tipo de acciones que vulneren o que tiendan a vulnerar esa armonía de ese, o esa unidad del núcleo familiar. Ya estamos frente a este comportamiento. Otro aspecto que llama poderosamente la atención es el que tiene que ver con que es una conducta, un bien jurídico pluriofensivo. Quiere decir que se entiende que no afecta únicamente el bien jurídico de la familia, sino también puede afectar otros bienes jurídicos como la libertad, puede afectar otros bienes jurídicos como la integridad física, la vida incluso en algunos aspectos. Por lo tanto es mucho más extendido. Hay un punto que me parece importante, que es lo que habíamos mencionado hace un momento sobre el sujeto activo. Es una calificación naturalística. Estamos hablando de que el sujeto activo, a pesar de que dice el que, necesariamente tiene que ser un miembro del núcleo familiar el que realice este tipo de comportamiento. En cuanto al sujeto pasivo, también hay una calificación naturalística. Si no puede ser, yo no puedo cometer violencia intrafamiliar en la casa del vecino. Tiene que ser una persona que haga parte de mi núcleo familiar. El verbo rector, recuerden que estamos hablando de un verbo rector en donde se dato físico. ¿Qué se está vulnerando aquí? Ya lo habíamos dicho, la unidad de armonía familiar, y no se admite tentativa. Claramente estamos frente a un tipo penal de mera conducta. Hay unos elementos normativos que tendríamos que analizar, sobre todo en los diferentes incisos. En el primero, el concepto de núcleo familiar, que ya dijimos que era un concepto que a mi juicio es un concepto extendido. Luego, el concepto de menor, el concepto de mujer, persona mayor de 60 años, aquellas personas que tengan una circunstancia de incapacidad física, disminución física, sensorial o psicológica, o personas que se hallen en estado de indefensión. El artículo 229 además establece dentro de lo que es el tipo subjetivo que la modalidad es dolosa, quiere decir que necesariamente tiene que actuarse con dolo, no admite culpa, no admite preterintención, es una conducta eminentemente dolosa. Y vamos a mirar sobre lo que tiene que ver con las causales de ausencia de antijuricidad, lo que tiene que observarse frente a las que son inadmisibles, y es el consentimiento del sujeto pasivo. Este punto me parece importante. Miren que aquí esta norma ha trascendido, porque anteriormente se tenía el concepto de que este delito era querellable, y al ser un delito querellable, básicamente permitía que hubiese un desistimiento de la víctima, y al haber un desistimiento de la víctima, casi que se estaba admitiendo un consentimiento del sujeto pasivo. Ya no, ya esta conducta pasó a ser un delito investigable de oficio. Por lo tanto, no solamente lo puede denunciar cualquier persona. Si yo veo que hay una pelea en la casa del vecino, yo puedo interponer una denuncia y la autoridad podrá iniciar de oficio la investigación, sino que además hay que tener en cuenta que no se puede desistir por parte de la víctima. Quiere decir que si yo denuncio un acto de violencia intrafamiliar en el seno
de mi hogar, posteriormente no tengo la posibilidad de desistirlo. Y entonces observamos que hoy en día en la práctica jurídica estos procesos terminan acabándose más bien ya no porque admita el desistimiento, sino porque el Estado, frente a la no destrucción de la unidad doméstica, termina decidiendo o aplicar un principio de oportunidad o termina decidiendo una preclusión por ausencia de antijuricidad del comportamiento. Y con respecto a las causales de inculpabilidad, claramente la inmadurez psicológica o el trastorno mental son circunstancias, bueno, vamos a suponer que acá en la casa tenemos una persona que está dañando la armonía familiar, pero porque tiene un fuerte trastorno mental y esto genera una situación de desazón, de destrucción o de agresión de la unidad doméstica de las personas que vivimos en la casa. Evidentemente esto puede ser una causal de ausencia de responsabilidad por inculpabilidad. Hay un punto que me parece que es importante que lo determinemos, y es quiénes o qué tipo de familias protege el legislador. Y vamos a hacer una pequeña lectura antes de volver a esta diapositiva. Vamos a dejar de compartir un momento acá. Vamos a hacer una leve lectura, un segundo. Fíjense que hay que tener en cuenta que no solamente, de acuerdo al concepto de familia que establece el Código, la Constitución Política, no solamente se forma a través de un vínculo religioso en donde las personas decidan contraer nupcias, sea por el rito católico o de cualquier otra religión, no, también se puede constituir por vínculos civiles o se puede incluso constituir simplemente por el deseo de una unión marital. Dos personas deciden unirse sin que medie un vínculo matrimonial, pero también es interesante que analicemos lo relacionado con las parejas del mismo sexo. ¿Y por qué me parece interesante que lo analicemos? Porque fíjense que la Constitución Política y básicamente la legislación colombiana en términos generales tiene la concepción de que el matrimonio necesariamente debe darse con personas de sexos diferentes. Sin embargo, observamos que frente a ese aspecto de la estrecha comunidad de vida que se pretende proteger a partir de este bien jurídico, claramente ese concepto de familia terminaría siendo extendido, y desde ese ámbito de protección, si dos personas de un mismo sexo deciden tener un vínculo de convivencia, más allá de que eso pueda traer o no efectos civiles o patrimoniales, independientemente de eso, claramente dentro del ámbito de protección del derecho penal necesariamente tiene que entrar a protegerse esa situación concreta. Y si se produce un acto de violencia que altere esa armonía de esa voluntad que ellos tienen de tener ese vínculo familiar, necesariamente, creo yo, estaríamos en curso en el delito de violencia intrafamiliar, más allá de que no exista de pronto reconocimientos legales frente a derechos patrimoniales que pueden surgir entre estas personas para conformar una familia. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos claro. Del mismo modo tengamos claro que los hijos habidos dentro del matrimonio o fuera de él, o que se encuentren adoptados, que sean procreados de forma natural o con una asistencia científica, todos tienen iguales derechos. Por lo tanto, tanto tienen un reconocimiento constitucional como al mismo tiempo se entiende que entran dentro de esa esfera específica de protección de lo que es la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, dicho esto, sigamos con las diapositivas. Y vamos por, un segundo por favor, vamos a llegar al punto donde estábamos. Bien, vamos a este punto. Saliendo del delito de la violencia intrafamiliar, el cual pues digamos que ya hemos agotado en términos generales, tendríamos que decir pues que este es un delito que ha tenido bastantes modificaciones de la violencia intrafamiliar, digamos, para cerrar esa idea. Y esas modificaciones básicamente han tendido a un aumento punitivo, a un incluso prohibición de otorgamiento de beneficios punitivos a aquellas personas que cometan este tipo de conductas, a situaciones como la que planteamos en el parágrafo tercero, el párrafo tercero del tipo penal, en lo que tiene que ver con el ámbito de movilidad dentro de los cuartos punitivos, que establece que si hay antecedentes tiene que ser en el máximo ámbito de movilidad.
Entonces, todas esas circunstancias llevan a entender que el legislador ha tomado muy en serio la protección del bien jurídico de la familia. Pero hay otros bienes jurídicos que también entran a proteger a los miembros del núcleo familiar sin que sea concretamente conductas de violencia intrafamiliar. Y aquí es donde vamos a observar cómo se sale en algunos casos de la esfera de la tipificación del delito de violencia intrafamiliar, y con ese comportamiento pasa a encajar en la descripción típica de otro tipo de conductas como esta que trajo la ley 1850 del año 2017, que hace alusión al maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor de 60 años. ¿Qué dice la norma? El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor con 60 años de edad o más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación, salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Fíjense que si ustedes observan una situación concreta de abandono a una persona mayor, vamos a suponer que yo tengo un papá de 90 años y el señor de 90 años no puede valerse por sí mismo, necesita básicamente incluso que lo alimenten, y yo lo dejo ahí y omito alimentarlo, bañarlo, cuidarlo, limpiarlo, si es una persona que no puede, digamos, proveerse el mismo situaciones de higiene. Claramente entenderíamos en términos generales que estamos realizando un acto de violencia contra esa persona. Sin embargo, el legislador ha sacado o ha descrito ese comportamiento específico como un tipo penal diferente al de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, dentro del carácter subsidiario que tendría el delito de violencia intrafamiliar, esta forma concreta de violencia encajaría dentro de lo que es el tipo penal de maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor de 60 años. Aquí claramente vemos que el sujeto pasivo tiene que ser una persona mayor de 60 años. Entonces ya no es cualquier miembro del núcleo familiar, sino aquella persona que tenga más de 60 años y que por sus condiciones especiales yo he llegado a causarle un fenómeno de violencia en contra de él por el punto concreto del abandono que estamos teniendo frente a él. Por lo tanto, aquí una conducta es una conducta omisiva, más que una conducta donde se requiera la realización de una acción. Aquí se está estableciendo una omisión del comportamiento. El parágrafo establece que el abandono de la persona mayor por parte de una institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos. Entonces ya aquí fíjense que nos estamos saliendo de un contexto de lo que serían las personas que hacen parte del núcleo familiar y nos estamos yendo a aquellas personas que hayan asumido voluntariamente el cuidado de estas personas mayores, como por ejemplo puede ser un asilo o una comunidad cristiana o religiosa que haya asumido voluntariamente la protección de una persona mayor de 60 años y realiza este tipo de actos. No solamente deviene la conducta punible y por lo tanto no es cometida únicamente por alguien que haga parte del núcleo familiar, sino también un miembro de esta institución, sino que además tiene unas sanciones accesorias. Bien, bueno, aquí está la clasificación de esta conducta. Una conducta tiene casi que los mismos elementos de lo que tiene que ver con el delito de violencia intrafamiliar, solamente lo que ya hemos dicho, que es un sujeto activo indeterminado singular, o sea, no necesariamente tiene que ser exclusivamente el miembro del núcleo familiar. Ya habíamos dicho que puede ser alguien de una institución. El sujeto pasivo sí es calificado naturalísticamente y es aquella persona que tiene más de 60 años. Y las acciones son netamente omisivas. Sometimiento a abandono, es decir, de no realizar un deber hacer cuando se tenía la obligación de hacerlo, claramente produce esa situación o puede producir o no una afectación, independientemente que la produzca o no. Estamos claramente frente a un delito de mera conducta, por lo tanto no admite tentativa. Otro delito que me llama poderosamente la atención es este que lo señalaba hace un momento: maltrato mediante restricción a la libertad física. Miren lo que dice esta norma, que también fue incluido o modificado por la ley 1850 del año 2017. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado, o en un menor de edad sobre el cual no ejerza la patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Miren la complejidad de la descripción típica de este comportamiento. Estamos hablando de que aquí concretamente la conducta que está prohibida por el legislador y que está sancionada es cuando yo
limito la libertad de locomoción de una persona que haga parte o sea miembro de mi núcleo familiar, siendo esta mayor de edad o siendo menor de edad, sobre el cual yo no tenga el ejercicio de la patria potestad. Por lo tanto, si yo ejerzo el ejercicio de la patria potestad, caso concreto de mis hijos, y yo les prohíbo a ellos la salida de la casa, no estaría incurriendo en este comportamiento. Estamos hablando de la libertad de locomoción de las personas mayores de edad o menores de edad sobre las cuales no se ejerza la patria potestad. Es un delito que a mi juicio es bastante complejo. Situaciones de estas se podrían encauzar en delitos de violencia intrafamiliar, como por ejemplo que yo restrinja a mi esposa la posibilidad de salir con sus amigas o de salir por lo menos de la casa y la mantenga encerrada todo el día. Claramente esa es una situación concreta de violencia, pero ya no sería una violencia intrafamiliar, sino básicamente estaría en curso en este tipo de comportamiento, que recuerden que la violencia intrafamiliar es un delito que tiene el carácter de subsidiario. Veamos el parágrafo. Dice, para los efectos de lo establecido en el presente artículo, se entenderá que el grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo lugar, los ascendientes y descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallen integradas a la unidad doméstica, las personas que no siendo miembros del núcleo familiar sean encargados del cuidado de uno o varios miembros de una familia, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Quiere decir que el concepto que se maneja acá de familia es el mismo concepto extendido que maneja en el delito de violencia intrafamiliar y que ya había sido objeto de análisis por parte de nosotros. Bien. Este es un tipo penal entonces de resultado, quiere decir que se requiere que efectivamente se haya limitado la libertad de locomoción de la persona, un delito de lesión, perdón. Hay un punto que quiero resaltar y es que tiene varios elementos normativos. Primero, que la persona sea mayor de edad, y este es un concepto que tenemos que acudir a las normas para determinar quién es mayor de edad. Todos sabemos que la mayoría de edad en Colombia se adquiere a los 18 años. El concepto de minoría de edad, personas que no hayan pasado este límite temporal, pero además el concepto de núcleo familiar, de patria potestad y el concepto de cuidadores. En ese delito anterior, antes de pasar a este, entonces existen por lo menos circunstancias específicas como el tema de las madres sustitutas que se manejan por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en aquellas situaciones donde se entra a proteger los derechos de los menores cuando estos se encuentren en circunstancia o situación de riesgo. Que claramente estas personas, sobre ellos no se ejerce una patria potestad. Entonces esa limitación de la libertad de locomoción podría dar lugar a que frente a esa situación esas cuidadores, esas madres cabezas esas madres sustitutas incurran en este tipo de comportamientos. Vamos a mirar este ejercicio. Ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad. Fíjense que este delito parece que ofreciera una complejidad en cuanto a la estructuración del comportamiento, porque básicamente se necesita que el padre esté ejerciendo la patria potestad y que el que comete la conducta sea específicamente aquel padre que no tenga la custodia del menor. Quiere decir que no estaría cometida por la persona que tenga la custodia sobre el menor. Recuerden que una cosa es el concepto de custodia y otra cosa es el concepto de patria potestad. Dice la conducta: el padre que arrebate, sustraiga, retenga o oculte, o arrebate, sustraiga, retenga o oculte cualquiera de esos cuatro verbos rectores se puede cometer de manera independiente, igual se incurre en la conducta, a uno de sus hijos menores sobre quien ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre de su custodia, lo que quiere decir que es el padre que denuncia, es decir, el otro padre, el que tiene la custodia del menor. Por lo tanto, este ejercicio arbitrario lo está ejerciendo el que no tenga la custodia del menor. Entonces, este es un punto que tenemos que tener muy claro, porque en la práctica vemos que muchas veces el padre, ¿cuándo se comete esta conducta? Por ejemplo, yo tengo un régimen de visita, yo me estoy separado de mi esposa, un ejemplo, y yo ejerzo, tengo un régimen especial de visita, la custodia de los hijos menores los tiene mi esposa, y yo retengo a los menores y no los devuelvo a mi esposa. Después de acabado el término o el tiempo que tenía para mi visita, estoy incurriendo en la conducta.
pero la conducta no la comete ella que tenga la custodia, perdón, de los menores. Por lo tanto, sería la persona que no tenga la custodia de los menores el que sería sujeto activo de este tipo de comportamiento. Y esto quiero que quede muy claro, porque en la estructuración del tipo penal se comete muchas veces el error de pensar que el padre que tenga la custodia del menor pueda ser sujeto activo de esta conducta, y no es así. Tiene que ser el padre que no tenga la custodia y que entonces, abusando de ese régimen de visitas, retiene, sustrae, oculta o arrebata al menor. Entonces aquí vemos como elementos normativos el concepto padre, el concepto hijo menor, el concepto padre potestad, y este último que me interesa, el concepto de derecho de custodia y cuidado personal del menor. Bien, entonces básicamente, ya para terminar de estructurar lo que tiene que ver con este tipo penal, vemos que es eminentemente doloso, es decir, esa sustracción es dolosa, no puede ser culposa. Es decir, si supongamos, el otro día tuve un caso de esta naturaleza, un padre tenía régimen de visitas especial para llevarse al niño un fin de semana, se llevó al niño para otra ciudad y resulta que en esa otra ciudad tuvo un problema porque se generó una circunstancia de limitación de la movilidad producto de estos cierres de las ciudades que hubo como consecuencia de la pandemia. Entonces, miren la situación tan compleja. El padre se lleva al hijo menor porque tenía el derecho a tenerlo esos días por su régimen de visita. El padre vive en otra ciudad, se llevó al hijo menor y estando en esa otra ciudad hubo el cierre producto del COVID-19. Entonces la madre, que era la persona que tenía al padre por el ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor. Y claramente aquí no había una modalidad dolosa. Él no tenía la intención de quedarse con el niño más tiempo de lo permitido, sino que era imposible llevarlo porque había una restricción de movilidad producto de una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces aquí claramente observamos, primero, que no había dolo, y segundo, que si lo analizamos desde el punto de vista de la culpabilidad, claramente aquí no había una inexigibilidad de un comportamiento diferente, porque había una circunstancia de caso fortuito, una fuerza mayor si se quiere, que impedía que esta persona pudiera llegar nuevamente a devolver al niño a la persona que tenía legitimada la custodia del menor. Hubo que tramitar unos permisos especiales para poder realizar la entrega al menor, pero claramente durante ese tiempo no se configuró la conducta porque en ningún momento hubo una intención dolosa de ocultar, sustraer o impedirle a la otra padre que ejerciera la custodia. Bien, entonces, fíjense que estos tipos penales claramente tienen unas características muy especiales. Quedaría pendiente para agotar este bien jurídico de la familia el delito de la inasistencia alimentaria, el cual, como tiene tantos elementos complejos, vamos a analizarlo en otro video. Por lo pronto, analizamos lo que tiene que ver con la estructuración del bien jurídico de la familia y concretamente de aquellos comportamientos específicos de afectación a este bien jurídico. Hay otros tipos penales que vamos a ver como alteración del estado civil de la persona, etcétera, que lo vamos a analizar también en conjunto cuando terminemos este bien jurídico y abordemos el delito de la inasistencia alimentaria y esos otros delitos que quedaron pendientes, el incesto, etcétera. Son delitos muy concretos que afectan el bien jurídico de la familia y que merecen un análisis especial y diferenciado. Quise tomar esto para efectos de que se pudiera analizar aquellos que puedan afectar esa armonía o unión familiar que finalmente constituye un elemento importante de lo que es el bien jurídico y concretamente aquellas formas de violencia que se pueden dar en el seno de un núcleo familiar. Agradezco a ustedes su atención. Estaré entonces pendiente de evacuar esos otros temas y por lo pronto les envío estas diapositivas para que ustedes puedan desarrollar de una manera más precisa los elementos estructurales de estos tipos penales que acabamos de ver. Un fuerte abrazo para todos. Dejo de compartir acá y quedamos pendientes de un próximo video. Muchas gracias.